Mi novio fue diagnosticado con cáncer y necesitaba un trasplante de hígado. Cuando descubrí que éramos compatibles, ni lo dudé. Me sacaron 2/3 del hígado. El dolor era insufrible. En cuanto volví en mí, me arrastré hasta su habitación. Justo antes de entrar, lo escuché riéndose con sus amigos. «Emilio, eres un crack por haber ideado un plan de venganza tan épico», dijo uno, muerto de risa. «Si no tuviera que mantener el perfil bajo, me habría llevado un riñón solo por diversión. Es culpa de Paloma que haya reprobado su examen de arte y se haya tenido que ir a estudiar a España. Ella regresa el próximo mes. Ahí es cuando terminaré con Regina para siempre». Por la rendija de la puerta, vi a Emilio sentado en la cama, con las mejillas coloradas y ni una pizca de enfermedad. Sus amigos no paraban de vitorearlo. «En la uni contrataste gente para arruinarle la vida a varias. A Carla la hiciste congelarse frente a toda la clase. No pudo volver a su dormitorio en un mes. Y justo antes de graduarse, hiciste que borraran su proyecto final. Sharon Castañeda perdió un premio por eso, y a Lía la arrastraron a un aula vacía y le rompieron la mano. Contando esta vez, eso hace 93. Solo faltan 6 para tener suficiente material y armar un libro de confesiones para Paloma. Se va a emocionar hasta las lágrimas cuando vea todo lo que hiciste por ella». Una ola de náuseas me golpeó. El amor que pensé era un regalo divino resultó ser una venganza fría y calculada. Traté de irme, pero mi cuerpo, todavía débil por la cirugía, se desplomó en el suelo. El dolor me desgarraba mientras la incisión se abría, empapando mi bata de sangre. Los médicos me advirtieron que no donara. Siempre fui delicada de salud, pero lo hice igual, desesperada por aliviar el sufrimiento de Emilio. Esta era el ala VIP más exclusiva del hospital, vacía para darle paz a él. En cuanto caí, todos se voltearon. La cara de Emilio cambió al verme. «Lía, acabas de salir de cirugía. ¿Cómo llegaste hasta acá?» Antes de que pudiera responder, empujó al tipo a su lado. «Ayúdala con la herida». Su amigo me levantó y me acostó en la cama. Emilio me acarició la cara con una ternura falsa y agarró un frasco de desinfectante. «Los doctores están ocupados. Déjame limpiarlo yo por ahora, ¿sí? En cuanto estén libres, vendrán a vendarlo de nuevo», dijo con esa voz suave de siempre. Si no supiera la verdad, habría pensado que estaba arrepentido, pero ahora sabía que todo era teatro. Me cayó el 20 de golpe. Me ignoró 3 años, pero apenas salieron los resultados. Me confesó su amor, todo por su querida Paloma Beltrán. De verdad creí que ya la había superado, pero igual, le di todo. El dolor me cruzaba el cuerpo mientras apretaba los dientes, los ojos cerrados. Cuando la incisión ardió, Emilio arrancó la venda y vertió el desinfectante. Un dolor abrasador me desgarró el costado y grité, empujándolo. Tropezó, se dio contra la baranda de la cama y luego me pateó, haciéndome caer. Me acurruqué, sosteniéndome la herida, sin poder respirar. Fue entonces cuando los médicos de guardia por fin entraron corriendo. Uno vio la piel quemada y se quedó helado. «¿Qué le hiciste?» «Esto es una quemadura cáustica. Hidróxido de sodio». «¿Qué? Eso es imposible». Emilio fingió una expresión perfecta de sorpresa, mirando la mesa como si lo hubiera traicionado. «Compré desinfectante y sanitizante en línea. Solo quería mantener limpia la herida. Cuando Lía empezó a sangrar, entré en pánico y ni revisé. Mi amor, lo siento. Fue mi culpa. Te lastimé otra vez». Se daba golpes en el pecho como si estuviera destrozado, pero yo ya sabía la verdad. Si de verdad le importara, no me habría pateado. Me quedé callada, dejando que los médicos me subieran a una camilla. Mientras me sacaban, escuché aplausos desde su habitación. «Emilio, eres un genio. Sabías que Lía vendría a verte y cambiaste el desinfectante por hidróxido de sodio. Esa infeliz se quemó. Apuesto a que le queda cicatriz de por vida». ¿La vieron arrastrándose como perra por el suelo? Casi me meo de la risa. Mis puños se cerraron. Aunque ya sabía la verdad, escucharlo de su boca todavía me destrozaba. Cuando los médicos se fueron, tomé el teléfono y reservé un lugar en un centro de rehabilitación. Luego marqué ese número extranjero tan familiar. «Mamá, ya tomé una decisión. Quiero volver a casa». Parpadeando entre la crema y el caos, miré hacia abajo y me congelé. Clavos de acero salían del pastel. Paloma estaba doblada de la risa. Apenas podía respirar. Uno de los chicos me miró sin el menor asomo de culpa. «Perdón, Lía. La crema era muy blanda, así que le pusimos algo para que no se viniera abajo. ¿Quién iba a pensar que ibas a meter toda la cara como una cerda?». Alguien murmuró algo de que parecía una puerca y todos se soltaron riendo otra vez. Me limpié la cara, tragándome la rabia, y me disponía a irme, pero Paloma no había terminado. Me agarró un puñado de pelo, con los ojos brillando de placer, y les hizo una señal a los demás. «Lía está molesta.
Vamos a ayudarla a lavarse para que no vaya llorando con Emilio. Todos sonrieron como si fuera el chiste del año y se me vinieron encima. Un escalofrío de pánico me recorrió la espalda. No podía respirar. Cuando era niña, me secuestraron, y casi me ahogué cuando me metieron la cabeza al agua por no dejar de llorar. Desde entonces, el agua me aterra, por más que luche contra eso. Paloma me arrastró a la cocina. Me inmovilizaron los brazos por detrás y metieron mi cabeza en el fregadero. El agua helada me dio de lleno y grité, atragantándome, sin poder respirar. Solo me apretaban más fuerte, riéndose como si fuera un juego retorcido. Frótenla bien. Una mujer sucia como ella no tiene lugar aquí. Mi visión se nubló. La oscuridad me envolvía. Estaba a segundos de desmayarme cuando la voz de Emilio rompió el alboroto. ¡Basta! ¡Todos ustedes deténganse! Me soltaron como si se hubieran quemado, y me desplomé en el suelo, tosiendo y temblando. Emilio se acercó, apartándome el cabello empapado del rostro. «Perdón, amor. Debes estar aterrada». Le aparté la mano con voz ronca. «Estoy bien». Ignorando su mirada herida, me fui directo al dormitorio. Afuera, sus amigos murmuraban. «Era solo una broma, Emilio. ¿Por qué tan sensible de repente?» La voz de Emilio bajó, tratando de mantenerse sereno. «Lía le tiene pánico al agua desde niña. ¿Cómo se les ocurre usar su mayor miedo como juego?» Uno se rió con desdén. «Piénsalo como venganza. Paloma está de vuelta. ¿No quieres estar con ella ya? Has hecho cosas peores antes. ¿Qué importa una más?» Entonces algo dentro de Emilio se rompió. Pateó la mesa con rabia. «Acaba de salir de una cirugía. ¿Y si se le abre la herida?» El rostro de Paloma se ensombreció. Lo miró con furia. «Apenas han pasado 4 años y ya estás cambiando de opinión». «Jamás», respondió de inmediato. «Eres la única que he amado y eso no va a cambiar». Sus amigos aplaudieron, animándolo. «Emilio y Paloma están destinados. Si Lía no se hubiera metido, ustedes ya estarían juntos desde hace años. ¿Y ella sigue aquí sin vergüenza? Deberíamos darle una lección final. Que aprenda que las malas acciones se pagan. Por ese accidente arruinó el examen de arte de Paloma. Es justo romperle las piernas también». Emilio vaciló. «No, el cuerpo de Lía no aguantaría una herida así ahora». Silencio. Luego Paloma rompió en llanto. «Emilio, me dijiste que salir con ella era solo venganza por mí. Ahora que estoy de regreso, ¿por qué la proteges? Tú viste cómo quedó mi pierna. Solo quiero justicia. ¿Es mucho pedir?» Emilio se puso nervioso. La abrazó y la llenó de besos. Después de un largo momento, le susurró a sus amigos. «No se pasen. No quiero deberle nada». Mi corazón se rompió. Por la felicidad de Paloma, él desecharía mi vida sin pestañear. «Muy bien. Si eso es lo que quiere, le haré pagar». Le mandé un mensaje a mi mamá. Los amigos de Emilio se fueron entre risas, orgullosos de su plan retorcido. Unos minutos después, Emilio entró al dormitorio y se sentó al borde de la cama. Tal vez la culpa le pesaba al verme tan pálida y destruida. Se inclinó para besarme, pero lo aparté. Su mano se quedó suspendida un segundo antes de que forzara una sonrisa. «Amor, siento que tuviste un mal día. Reservé mesa en ese restaurante romántico que querías. Nos vemos mañana al mediodía». Mi corazón era un bloque de hielo, pero asentí con una mueca. «Está bien». A la mañana siguiente, dijo que tenía una cita médica y que me adelantase al restaurante. Me dio las llaves del coche. Con voz baja le pregunté, «Emilio, si tuvieras otra oportunidad, ¿me elegirías a mí?» Algo brilló en sus ojos. ¿Arrepentimiento? Pero solo sonrió y me despeinó. «No pienses tanto. Eres la única que he amado». Mientras se alejaba, le devolví una sonrisa débil. Esa era su última oportunidad. Fui al garaje, subí al coche y encendí el motor. Salí del vecindario y tomé la autopista. El límite era de 100 kilómetros por noche, pero ni lo noté. En la villa, Emilio y sus amigos me seguían con binoculares. Justo antes de la última curva, en lugar de frenar, el coche aceleró. Las llantas chirriaban como uñas en una pizarra. Adentro, un micrófono oculto transmitía mi voz al altavoz de la villa. «¿Qué pasa? El coche derrapa. Emilio, ¿dónde estás? Tengo miedo. No quiero morir». Rieron a carcajadas, alimentándose de mi miedo. El coche perdió el control y se estrelló contra el guardarraíl con un estruendo. Emilio lideró los aplausos. «En cuanto llame, le diré que todo terminó entre nosotros». Pero algo cambió. Un humo espeso comenzó a salir del motor, y en cuestión de segundos, las llamas se alzaron. Antes de que pudieran reaccionar, el coche explotó. Los restos volaron como metralla. Solo quedó una carcasa en llamas. No recuerdo exactamente cómo llegué allí, pero cuando abrí los ojos, el techo blanco del hospital me cegó por un instante. El pitido constante de las máquinas y el olor a desinfectante
me devolvieron a la realidad. Mi cuerpo dolía. Cada movimiento era una tortura. Pero lo peor no era el dolor físico, sino la traición que aún ardía en mi pecho. ¿Lía? La voz de mi madre me sacó de mis pensamientos. Estaba sentada a mi lado, con los ojos enrojecidos y una expresión de preocupación que intentaba ocultar. Mamá, intenté hablar, pero mi garganta estaba seca y áspera. Ella me ofreció un vaso de agua y me ayudó a beber. Luego, con voz suave, me dijo: «Estás en el Hospital General de Valencia. Te encontraron inconsciente cerca del coche, pero no hubo explosión. Alguien llamó a emergencias justo a tiempo. Valencia». Todo parecía un sueño, una pesadilla de la que no podía despertar. Recordé a Emilio, su sonrisa falsa, sus palabras envenenadas. Recordé a Paloma y sus amigos, riendo mientras yo me desangraba por dentro y por fuera. «Necesito salir de aquí», dije con determinación. «Lía, necesitas descansar. Has pasado por mucho». «No, mamá. Necesito justicia». Mi madre me miró con tristeza, pero asintió. Sabía que no podía detenerme. Semanas después, me encontraba en una pequeña casa en las afueras de Valencia, propiedad de una amiga de mi madre. Allí, en la tranquilidad del campo, comencé a planear mi venganza. No sería impulsiva ni violenta, sería meticulosa, calculada y, sobre todo, devastadora. Contacté a Mariana, una antigua compañera de universidad que también había sido víctima de Emilio. Ella había perdido una beca por culpa de una acusación falsa que él había orquestado. Al principio, dudó en ayudarme, pero cuando le conté todo lo que había sucedido, su mirada se endureció. «Estoy dentro», dijo con firmeza. Juntas, comenzamos a recopilar información. Mariana tenía acceso a los registros de la universidad y a contactos en el mundo académico. Descubrimos que Emilio había manipulado calificaciones, falsificado documentos y acosado a varias estudiantes. Todo estaba documentado, pero nadie había tenido el valor de enfrentarlo. «Necesitamos más pruebas», dije mientras revisábamos los archivos. «Conozco a alguien que puede ayudarnos», respondió Mariana. «Se llama Javier, es periodista, y ha estado investigando casos de corrupción en la universidad». Contactamos a Javier y le contamos nuestra historia. Al principio fue escéptico, pero cuando le mostramos las pruebas, su interés creció. «Esto es enorme», dijo, «pero necesitamos más. Necesitamos testimonios, grabaciones, cualquier cosa que pueda sostenerse en un tribunal». Así que comenzamos a buscar a otras víctimas. Algunas tenían miedo, otras estaban dispuestas a hablar. Grabamos entrevistas, recopilamos documentos y poco a poco construimos un caso sólido. Una noche, mientras revisaba los archivos, recibí un mensaje anónimo en mi teléfono. «Sé lo que estás haciendo. Detente antes de que sea demasiado tarde». Mi corazón se aceleró. ¿Quién lo había enviado? ¿Emilio? ¿Paloma? ¿Alguien más? Mostré el mensaje a Mariana y Javier. Decidimos no detenernos. Al contrario, intensificamos nuestros esfuerzos. Días después, recibí una llamada de un número desconocido. Contesté con cautela. «Lía», dijo una voz masculina. «Necesitamos hablar». «¿Quién eres?» «Soy Andrés, el hermano de Emilio». Me quedé en silencio. No sabía que Emilio tenía un hermano. «No estoy de su lado», continuó. «Al contrario, quiero ayudarte. Hay cosas que necesitas saber». Nos encontramos en un café discreto en el centro de Valencia. Andrés era alto, con ojos oscuros y una expresión seria. «Emilio ha hecho cosas terribles», dijo. «Pero hay más. Nuestra familia tiene secretos que podrían ayudarte en tu causa». Me entregó una carpeta con documentos y fotografías. Lo que vi me dejó sin aliento. «Esto cambia todo», susurré. Andrés asintió. «Ten cuidado, Lía. Estás jugando con fuego». Esa noche, mientras revisaba los documentos, encontré una fotografía de Emilio con un hombre mayor. En el reverso, una nota escrita a mano. «El verdadero poder está en las sombras». Mi mente se llenó de preguntas. ¿Quién era ese hombre? ¿Qué relación tenía con Emilio? ¿Qué secretos ocultaba su familia? Sabía que estaba más cerca de la verdad, pero también más cerca del peligro. Cuando terminé de leer esa nota detrás de la foto, sentí como si un relámpago cruzara mi pecho. El verdadero poder está en las sombras. No era solo una frase poética, era una advertencia. Y si Emilio no era más que una marioneta, entonces necesitaba saber quién movía los hilos. Durante días no pude dormir. Soñaba con ese hombre de expresión rígida, siempre parado detrás de Emilio en las fotos, con esa mirada fría, casi vacía. Andrés no sabía mucho más, solo que el hombre se llamaba Don Ramiro Beltrán, un primo lejano de su padre que nunca salía en público, pero que controlaba los negocios familiares desde una villa escondida en Albacete. Andrés estaba dispuesto a ayudar, pero con reservas. Noté en él algo más que deseo de justicia. Había miedo.
Cuando le pregunté si había tenido algún enfrentamiento con Ramiro, bajó la mirada. No lo entiendes, Lía. Él es distinto. Emilio es un monstruo, sí, pero Ramiro es el que lo creó. No respondí, pero en mi interior algo se endureció. A Emilio le gustaba jugar con fuego, pero yo estaba dispuesta a prenderle fuego a su mundo entero. Volví a contactar a Javier, el periodista. Le conté sobre Ramiro. Él ya había oído el nombre, pero siempre lo había relacionado con leyendas urbanas, corrupción judicial, tráfico de influencias, manipulación de medios. Jamás pudo confirmar nada. Si es cierto, y si tienes pruebas, Lía, esto no es solo una historia personal, es una bomba, me dijo, apoyando las manos sobre la mesa. Pero necesitas protección. Esta gente no duda en hacerte desaparecer. Le respondí con una sonrisa amarga. Ya intentaron hacerlo una vez. Esta vez no seré yo la que caiga. Esa misma semana, decidí visitar Albacete. Andrés me consiguió una dirección, pero advirtió que no sería fácil. Ramiro vivía en una finca vallada, con seguridad privada, cámaras por todas partes. Me alojé en un hostal modesto a las afueras de la ciudad, con Mariana acompañándome. Ella, como siempre, estaba lista para lo que viniera. ¿Estás segura de esto?, me preguntó mientras observábamos la finca desde una colina cercana. No hay vuelta atrás. No la necesito, le respondí sin apartar la vista. Con un dron que Javier nos proporcionó, sobrevolamos la finca y tomamos fotografías. Fue entonces cuando lo vimos. Emilio estaba allí, junto a Ramiro. No parecía enfermo, ni siquiera preocupado. Estaba sonriente, tranquilo, cómodo. Mariana apretó los dientes. ¿No se suponía que estaba en tratamiento? Eso era antes, le respondí con voz baja. Ahora sabemos que todo fue una actuación, hasta la supuesta recaída. Ramiro le entregó un maletín, y aunque no pudimos ver el contenido, sabíamos que aquello era grave. Javier no tardó en mandar un mensaje. Eso no es cualquier reunión. Estoy casi seguro de que ese hombre que apareció en el video con Emilio es parte de la red que controla universidades, clínicas y medios locales. Hay más víctimas. Esto es mucho más grande de lo que pensábamos. Y justo entonces, algo ocurrió. Mientras revisábamos la grabación en el portátil, una figura apareció detrás de nosotras en el hostal. Un hombre corpulento, con chaqueta de cuero y rostro sin expresión. «Señorita Lía, Ramiro desea verla», dijo, como si hablara de una cita de negocios. Mariana intentó interponerse, pero él la empujó sin esfuerzo. Me sujetó del brazo con fuerza, sin decir una palabra más. Mi corazón palpitaba con fuerza, pero no mostré miedo. No podía darles ese gusto. Me llevaron en un coche negro hasta la finca. Me esperaba Ramiro en el umbral, vestido con traje gris claro, una copa de brandy en la mano, y esa sonrisa que no era sonrisa, sino advertencia. «Lía, qué gusto conocerte en persona. He oído tanto sobre ti y lo que has hecho. Impresionante, en serio. Pero te has metido con gente muy peligrosa. No busco problemas, solo quiero justicia», respondí sin rodeos. Él rió, un sonido seco, casi mecánico. «Justicia. Eso es relativo, querida. ¿Sabes qué es lo que no es relativo? El poder». Se giró, dándome la espalda, y caminó hacia la terraza. «Tú tienes talento, Lía. Tienes agallas, y eso me gusta. Por eso te traigo una propuesta». «¿Propuesta? Deja todo esto. Vuelve a tu vida. Cierra la boca, y a cambio...» Hizo una pausa, dándose vuelta. «Tendrás todo lo que quieras. Dinero. Seguridad. Un nuevo comienzo. ¿Y si no acepto? Entonces prepárate para perder más que un hígado». Lo miré a los ojos, desafiándolo. No dije nada, pero en mi interior algo había cambiado. Ya no solo quería justicia, quería ver su mundo arder. Al regresar al hostal, encontré a Mariana con la cara ensangrentada. La habían golpeado. Una advertencia clara. Pero mientras la ayudaba a limpiar la herida, mi móvil vibró. Un número oculto. Respondí. «¿Lía?» Era una voz femenina, temblorosa. «Soy Carla. Me enteré de lo que estás haciendo. Yo también fui una víctima de Emilio. Y tengo algo que puede cambiarlo todo». Su voz se quebró. «Pero tienes que venir a Zaragoza. No puedo hablar por teléfono». Y entonces supe que la verdadera guerra apenas comenzaba. El tren a Zaragoza salió temprano por la mañana. Apenas dormí esa noche. Mariana insistió en venir conmigo, pero no quería ponerla en más peligro. Su cara aún mostraba los hematomas de la paliza que recibió. Le dejé una nota en la mesa del hostal, con una copia de los documentos que Andrés me había dado, y un mensaje simple. «Si no regreso en 3 días, envíalos a Javier». Zaragoza me recibió con un cielo plomizo y un frío que se colaba por debajo del abrigo. Carla me esperaba frente a una pequeña cafetería en el barrio de Delicias. Estaba irreconocible. Había perdido peso,
Su cabello estaba más corto, teñido de negro, y sus ojos llevaban el peso de alguien que había vivido con miedo por demasiado tiempo. Cuando me vio, corrió a abrazarme. Sentí su cuerpo temblar. «Gracias por venir», susurró. Nos sentamos al fondo del local, lejos de las ventanas. Carla miraba a todos lados, como si esperara que alguien la estuviera siguiendo. Lo que tengo no es solo sobre Emilio, es sobre su padre, y sobre lo que me hicieron antes de graduarme. Me entregó una vieja libreta de tapas negras. Al abrirla, descubrí recortes de periódicos, notas escritas a mano y un pequeño USB. «Eso tiene grabaciones de voz», me explicó. Emilio grababa a sus víctimas. Siempre decía que le gustaba tener souvenirs emocionales, pero un día dejó una grabadora olvidada en mi dormitorio. La encontré y la copié antes de devolvérsela. Mi estómago se revolvió. ¿Qué hay en ellas? Confesiones, risas, detalles de cómo arruinaron la vida de cada chica, incluida una a la que nadie ayudó. Se suicidó en su segundo año, y él se rió de eso. Dijo que le ahorró el trabajo. Tuve que taparme la boca para no vomitar. ¿Por qué no lo denunciaste? Carla tragó saliva. Porque al día siguiente, mi proyecto de tesis fue borrado. Me acusaron de plagio, y recibí una carta amenazando con hacerle daño a mi hermano pequeño si hablaba. Me destrozaron la vida, Lía. Pero cuando supe que tú seguiste viva, algo despertó en mí. Le prometí protegerla. Esa noche me alojé en una pensión barata cerca del centro. Me pasé horas escuchando los audios. Cada uno era peor que el anterior. Risas, nombres, fechas, estrategias para humillar, manipular, destrozar. El tono de Emilio era siempre el mismo: burlón, calculador, arrogante. En uno de los audios, una voz que no reconocía decía: «Paloma no puede saber esto. Si se entera, se irá para siempre». Y Emilio respondía: «No se va a enterar. Todo esto es para ella. Cada lágrima de esas putas, cada grito, cada cicatriz, es mi carta de amor». Apreté los puños hasta que me dolieron. No era solo venganza, era perversión, era culto a la crueldad. De repente, en otro audio, una voz femenina habló. Su acento era distinto, más suave, más lejano. «Emilio, te dije que esto se saldría de control. No es lo que prometiste. Cállate, Aitana. No estás aquí para tener escrúpulos. Aitana». Un nuevo nombre. Y no era víctima, era cómplice. Busqué entre los documentos de Carla y encontré una mención. Aitana Bermejo, antigua asistente académica de la facultad. Desaparecida desde hacía 2 años. ¿Dónde estaba Aitana ahora? ¿Y qué sabía? Decidí buscarla. Llamé a Mariana y le pedí que investigara. Al día siguiente, me respondió con voz alterada. «Lía, encontré a Aitana. Vive en un convento en Cuenca. Se retiró del mundo tras un intento de suicidio». Mi cuerpo se estremeció. «¿Puedes llevarme allí?» «Sí, pero tienes que saber algo. Hay rumores de que no está bien, que a veces habla sola, que cree que alguien la vigila todo el tiempo». Aquel mismo día, volvimos a encontrarnos en Valencia y partimos hacia Cuenca. El viaje fue silencioso, cada una perdida en sus pensamientos. Cuando llegamos al convento, nos recibió una monja anciana que nos miró con severidad. «Aitana no habla con nadie. Está en penitencia». «No venimos a juzgarla», respondí. «Solo queremos escuchar la verdad, para detener a quienes la empujaron al borde». La monja nos condujo a una pequeña sala, donde una figura sentada junto a una ventana miraba al horizonte. Era Aitana. Su cabello era gris prematuro, y sus manos temblaban al sostener un rosario. Cuando me vio, sonrió levemente. «Eres Lía, ¿verdad?» Asentí. «Pensé que estabas muerta». «No, estoy viva. Y tú también. Necesito tu ayuda». Aitana bajó la cabeza, como si aquello le doliera. «He cargado con este peso por años. Emilio me pagaba. Me decía que todo era por amor. Yo creí en él, pero luego vi lo que hacía. Y cuando quise irme, me amenazó». Se levantó con esfuerzo y abrió una caja escondida bajo la cama. Dentro había cartas, fotos y una agenda vieja. «Aquí están los nombres, todas las chicas que él destruyó, todas sus historias. Si vas a hacer algo, hazlo bien». Tomé la agenda con manos temblorosas. Aitana me abrazó. «Lía, hazlos pagar. No por mí, por todas nosotras». Salimos del convento al anochecer, con la luna iluminando la carretera. Al subir al coche, Mariana me miró con preocupación. «¿Estás lista para la guerra?» «No, estoy lista para ganarla». Pero antes de encender el motor, mi teléfono sonó. Un número desconocido. Contesté. «¿Hola?» Una voz grave, masculina, respondió. «Si publicas eso, Carla no verá el amanecer». Me quedé helada. «¿Qué dijiste?» «Ya sabes lo que hay que hacer. Nos vemos en Madrid. Sola. O se acabó».
Miré a Mariana. No podíamos parar ahora. Madrid siempre me pareció una ciudad con ritmo propio. Calles que respiran prisa, luces que no descansan, gente que se cruza sin mirarse. Pero esa noche, cuando llegué sola a la estación de Atocha, la ciudad me pareció un monstruo dormido, listo para devorarme si cometía un solo error. El mensaje era claro. Si no aparecía, Carla moriría. Mariana, por más que insistí, no pudo acompañarme. Le dejé las grabaciones, la agenda de Aitana y un número de Javier. Le dije que, si algo me pasaba, tenía que ir a la prensa. No a la policía, a la gente. Solo la luz podía vencer tanta oscuridad. El punto de encuentro era el edificio abandonado de un antiguo teatro en Lavapiés. Al llegar, el silencio era espeso. La puerta estaba entreabierta. El corazón me latía con tanta fuerza que me dolía el pecho. «Adelante», dijo una voz desde la oscuridad. Entré. Un foco solitario iluminaba el escenario. En el centro, Carla, atada a una silla, con una venda en los ojos. Frente a ella, Emilio. Su mirada era la misma de siempre, esa arrogancia disfrazada de encanto. «Qué gusto verte, Lía. Sigues tan predecible». «Suelta a Carla. Ella no tiene nada que ver con esto». «¿No tiene?», rió con burla. «Tiene una copia de todos los audios, y tú sabes lo peligrosa que puede ser la verdad». Me acerqué con cuidado, sin quitarle la vista de encima. «¿Y qué quieres de mí?». «Que desaparezcas, para siempre. Tú, tus pruebas, tus amigas, tu historia de mártir. Bórrate del mapa y Carla vivirá. Es simple». Lo miré. Había una tensión en su mandíbula, como si incluso él sintiera que estaba perdiendo el control. ¿Y si no acepto? Entonces, alguien más va a pagar. Siempre hay alguien. Hoy Carla. Mañana tu madre. Después, Mariana. ¿Hasta dónde quieres llegar, Lía? Me acerqué un paso más. Mis manos temblaban, pero mi voz fue firme. No puedes callarme. No esta vez. Emilio chasqueó los dedos. Un hombre apareció desde las sombras. Alto, fornido, con una cicatriz que le cruzaba el rostro. Llevaba una pistola. ¿Segura? Me arrodillé frente a Carla y le quité la venda. Sus ojos estaban llenos de lágrimas. «Lo siento», susurró. «No quería que terminaras aquí». «No lo hiciste», le respondí bajito, apenas audible. «Esto es parte del plan». Levanté lentamente la muñeca izquierda. El pequeño botón negro en mi pulsera brillaba discretamente. Mariana lo había activado media hora antes. El micrófono estaba transmitiendo en vivo a una cuenta encriptada. Cada palabra de Emilio, cada amenaza, cada nombre. «¿Qué estás haciendo?», gruñó Emilio, dando un paso al frente. «Mostrándote el otro lado del escenario». Entonces, de pronto, se escuchó el sonido de sirenas a lo lejos. Emilio empalideció. «¿Qué hiciste, maldita?». «Lo que tú nunca esperaste», le respondí. «Contar la verdad». La puerta se abrió con un golpe. Entraron 3 hombres vestidos de civil, seguidos de Javier con una cámara. El rostro de Emilio se deformó. «Esto es ilegal. No tenéis pruebas. Esto es difamación». «No lo es», dijo Javier. «Llevamos meses armando este caso. Y ahora lo tenemos todo». El hombre de la pistola intentó reaccionar, pero fue reducido por los agentes. Emilio intentó escapar por el costado, pero uno de ellos le disparó a la pierna. Cayó al suelo, gritando. Me acerqué lentamente y me agaché a su lado. Su rostro estaba cubierto de sudor y miedo. ¿Sabes qué es lo peor de todo esto, Emilio? ¿Qué? Que pensaste que todas íbamos a quedarnos rotas, que el miedo sería suficiente, pero olvidaste algo. Olvidaste que incluso los cristales rotos reflejan la luz. Lo dejé allí, gritando y pataleando como un niño que ha perdido su juguete favorito. Carla fue llevada al hospital. Estaba estable. Mariana, al enterarse, no pudo contener el llanto. Javier publicó la primera parte del reportaje esa misma noche. Las redes explotaron. Medios nacionales retomaron el caso. El nombre de Emilio Beltrán quedó manchado de por vida. Pero la victoria no estaba completa. Un día después, Javier me entregó un sobre. Esto llegó esta mañana, sin remitente. Dentro había una foto. Yo caminando por una calle de Zaragoza. La fecha era del día anterior. Al reverso, un mensaje escrito con tinta roja. «Esto no ha terminado. Ramiro te observa». Mi cuerpo se tensó. La cabeza de la serpiente aún respiraba. Pensé que con Emilio arrestado las cosas comenzarían a calmarse, pero no. Esa foto cambió todo. Saber que Ramiro aún me vigilaba me dio una sensación asfixiante, como si cada paso que daba fuera seguido por un espectro invisible. Intenté fingir normalidad durante los días siguientes, pero la paranoia se me instaló en la piel. Mariana lo notó. «No duermes bien», me dijo una mañana mientras tomábamos café en la terraza del hostal. «Tengo pesadillas. Sueño que me despierto y todo fue una ilusión. Que Emilio nunca fue arrestado, que Carla está muerta,
Que yo sigo en esa habitación de hospital, sangrando y sola. Ella me tomó la mano. No es una ilusión, Lia. Hiciste lo que nadie más se atrevió a hacer. Pero ahora viene la parte más difícil. ¿Cuál? Sobrevivir a las consecuencias. Javier y su equipo trabajaban sin descanso. El material que recopilamos se convirtió en una serie documental que explotó en las plataformas digitales. Se multiplicaron los testimonios. Mujeres, estudiantes, excompañeras de Emilio, trabajadoras del hospital donde fingió su enfermedad. Todas tenían una historia, y todas coincidían en una cosa. Emilio no era un monstruo solitario. Era un producto de algo mucho más grande. Y ese algo tenía nombre. Ramiro Beltrán. Intentamos seguirle el rastro, pero Ramiro era como un fantasma. No tenía cuentas a su nombre, no aparecía en redes sociales, ni siquiera tenía una dirección fiscal registrada. La única pista sólida era su finca en Albacete, pero cuando las autoridades llegaron, la propiedad estaba vacía. Había sido desmantelada en menos de 24 horas, todo rastro desaparecido, pero no completamente. Una noche, mientras organizaba los correos electrónicos recibidos por la plataforma anónima de denuncias que Javier había creado, encontré un mensaje distinto a los demás, sin asunto, sin remitente. Yo era su contadora. Sé dónde guarda lo que más teme perder, pero no puedo enviarlo. Tienes que venir. Adjuntaba una ubicación, un antiguo monasterio reformado cerca de Segovia. No lo pensé 2 veces. No irás sola, me dijo Mariana con firmeza. Necesito hacerlo. Si hay alguien dispuesto a hablar, tengo que estar cara a cara. No puedo mandar a otra persona. No otra vez. Entonces voy contigo. El viaje a Segovia fue silencioso. La carretera parecía estirarse eternamente bajo un cielo cubierto. Llegamos al monasterio al anochecer. Una mujer de unos 50 años nos recibió en la entrada. Su cabello estaba recogido en un moño bajo, y sus ojos eran profundos, como si guardaran décadas de secretos. Me llamo Adela, dijo. No tengo mucho tiempo. Si Ramiro sospecha que hablé, no sobreviviré. Nos condujo a una habitación oculta tras una biblioteca antigua. Allí, en una caja fuerte pequeña, sacó carpetas, pendrives y fotografías. Estos documentos son el corazón de su red, nos explicó. Aquí están los nombres de los jueces que silenciaron casos, los médicos que falsificaron diagnósticos, los inversores que blanquearon dinero en clínicas privadas. Emilio era un peón, uno mimado, pero peón al fin. ¿Por qué lo haces ahora?, pregunté. Porque no quiero morir sabiendo que fui parte de esto. Vi lo que te hicieron. Vi cómo Emilio celebraba tus cicatrices como trofeos. Y no dormí más desde entonces. Adela nos ayudó a digitalizar todo. Durante 2 días, Mariana y yo trabajamos encerradas en una pequeña habitación, escaneando, codificando, armando el rompecabezas. Cuando terminamos, enviamos una copia completa a Javier. El contenido era explosivo, pero también firmaba nuestras sentencias. Esa noche, mientras dormíamos en una pensión a las afueras del monasterio, alguien arrojó una piedra por la ventana. El cristal se hizo añicos. Atada a la piedra había una nota. La próxima no fallará. Sal de España si quieres vivir. Mariana me miró con lágrimas en los ojos. Nos quieren muertas, Lia. Y eso significa que estamos cerca. Javier publicó un adelanto del nuevo reportaje. Los nombres, las conexiones, el mapa de corrupción. En menos de 1 hora, la policía recibió órdenes de investigar a 5 funcionarios de alto nivel. Pero entonces, ocurrió algo inesperado. La web del medio fue hackeada. Todos los videos desaparecieron. Las cuentas fueron congeladas. Javier desapareció durante 12 horas. Cuando lo encontraron, estaba inconsciente en su coche, con una nota en el pecho. No volverás a publicar nada. La rabia que sentí fue abrumadora. Me encerré en el baño de la pensión y lloré por primera vez en semanas. Grité, golpeé la pared, me desplomé en el suelo. Entonces sonó mi teléfono. Era una llamada de número oculto. Contesté con voz rota. ¿Qué quieres ahora? Lia, soy Aitana. Mi corazón se detuvo. ¿Estás bien? No. Escúchame. Ramiro no huyó. Está aquí, en Madrid. Pero no por mucho tiempo. Y si no actúas ya, nunca volverás a encontrarlo. ¿Dónde? En el Palacio del Prado. Tiene una galería falsa en el sótano. Un lugar donde guarda todo. Incluido un video. Un video que cambiará todo. ¿Qué video? Uno de Paloma. Uno que puede destruirlos a todos. La llamada se cortó. Me quedé temblando, con el teléfono en la mano. Había llegado el momento de entrar en la boca del lobo. La mañana siguiente me pareció irreal. El sol se filtraba por las cortinas de la pensión como si el mundo siguiera girando con indiferencia, ignorando el hecho de que en pocas horas estaría cara a cara con el origen de todo. Me levanté sintiendo el estómago revuelto, pero no era miedo. Era decisión.
Era furia contenida. Mariana me miró desde la mesa con los ojos rojos por no haber dormido. ¿Estás segura de esto? ¿El Palacio del Prado? Si algo sale mal, no podremos sacarte. Ya no se trata solo de mí, le respondí mientras abotonaba la camisa negra que elegí para ese día. Hay demasiadas mujeres destruidas, demasiadas vidas aplastadas por ese hombre. Si hay una última carta que jugar, tiene que ser ahora. Entonces no vas sola. Sí, Mariana, esta vez sí. Si me pasa algo, tú eres quien debe sacar los videos, los documentos, todo. Ya sabes cómo hacerlo. Prométemelo. Ella apretó los labios, negando con la cabeza, pero al final, con la voz temblando, dijo: «Lo prometo, pero vuelve. No me dejes sola en esta mierda. El Palacio del Prado es una joya arquitectónica, llena de turistas y arte. Pero lo que yo buscaba no estaba en los salones de Goya o Velázquez. Aitana me había dicho que, tras una de las galerías privadas, en un sótano restringido al público, Ramiro había instalado una colección secreta, un museo del horror, camuflado bajo el lujo. Me hice pasar por una restauradora freelance. El contacto que Mariana tenía en el archivo del museo me proporcionó una credencial falsa. El corazón me latía a 1000 mientras cruzaba los pasillos, fingiendo normalidad. Un guardia me detuvo al acercarme a la zona restringida. ¿Autorización? Le mostré el documento. Lo miró durante unos segundos eternos. Luego asintió y me dejó pasar. Descendí por unas escaleras estrechas y húmedas. El olor a antigüedad mezclado con desinfectante me dio náuseas. Al fondo, una puerta metálica, sin cerradura visible. Busqué el teclado numérico que Aitana me había descrito. Introduje el código. 2847. Un sonido seco confirmó que la puerta se había desbloqueado. Lo que encontré del otro lado me dejó sin aliento. Era una sala oscura, con vitrinas iluminadas donde no había arte, sino recuerdos robados, collares, fotografías, cartas escritas por víctimas, grabaciones en DVD rotulados con nombres de mujeres. En la pared, una pantalla, y sobre la mesa, un reproductor encendido con un único archivo: Paloma Confesión Final MP4. Mis manos temblaban al presionar play. La imagen apareció. Era Paloma, más joven, en una habitación blanca. Lloraba, desesperada. Alguien la grababa desde la sombra. «No quiero hacerlo más. Me dijiste que era solo una vez», gritaba. «Yo no firmé para esto». Una voz respondía, fría y pausada: «Ramiro, cada lágrima tuya es una inversión, Paloma. Si dejas de obedecer, tu madre pierde el trabajo. Tu hermano... Bueno, ya sabes que sus huesos no son tan fuertes». Ella gritó, suplicaba. Luego, con los ojos llenos de terror, pronunciaba nombres. Nombres de otras víctimas. Nombres de profesores comprados. De médicos sobornados. Incluso el nombre del rector de la universidad. Apagué la grabación. Aquello era suficiente para hundir a medio país. Escuché pasos detrás de mí. Giré de inmediato, con el corazón en la garganta. Ramiro. Estaba más viejo que en las fotos, pero igual de imponente. Su traje gris impecable. Su andar sereno. Me observó sin pestañear. «Sabía que vendrías. Siempre fuiste la más peligrosa. Lo que tienes aquí es enfermizo. No es enfermedad, Lía. Es control. Es historia. Esta sala es mi legado. Entonces tu legado morirá contigo». Saqué el móvil y activé la transmisión en vivo a través de la cuenta protegida que Mariana y yo habíamos preparado. Apunté directamente a su rostro. «¿Sabes qué es esto, Ramiro? Es el fin». Él no se inmutó. «No lo creo». Chasqueó los dedos. 3 hombres irrumpieron por la puerta, armados. Me arrastraron fuera de la sala, rompiendo el móvil en el proceso. Ramiro caminó detrás, tranquilo. «Podría matarte ahora mismo», dijo. «Pero hay algo mejor». Me arrojaron dentro de una celda subterránea, de concreto, oscura, húmeda. «Nadie te buscará aquí, y cuando desaparezcas del todo, serás una mártir más. Una historia más que se olvidará en semanas». Cerró la puerta con un golpe. Oscuridad, silencio, el sonido de mi respiración acelerada. Pero no estaba acabada. Sabía que Mariana tenía una copia de todo, que Javier, si seguía vivo, sabría qué hacer. Y entonces, horas más tarde, mientras el frío me calaba los huesos, escuché pasos sobre mi celda, golpes, gritos. La puerta se abrió de golpe. Una linterna me cegó. «Lía, soy yo». «¡Mariana!». La vi, jadeando, con la cara sucia y los ojos llenos de lágrimas. Detrás de ella, Javier, y 2 agentes de policía armados. «Te seguimos por GPS. Sabíamos que Ramiro no dejaría esto así», gritó Javier. «Lo tenemos todo». Mariana me abrazó con fuerza. Nunca había sentido algo así, ni siquiera cuando sobreviví a la cirugía, ni siquiera cuando escapé del coche.
Habíamos ganado una batalla, pero sabíamos que aún quedaban muchas más. Y mientras subíamos por las escaleras, una explosión sacudió el subsuelo. Ramiro había activado el sistema de autodestrucción. Los documentos, los recuerdos, la sala secreta, todo desapareció entre llamas. Pero no el video. Ese ya estaba en la nube. Y esa noche, por primera vez en mucho tiempo, dormí sabiendo que el mundo estaba a punto de conocer la verdad completa. La mañana en que el video de Paloma salió a la luz, España entera contuvo el aliento. No hubo cadena de televisión, emisora de radio ni red social que no se hiciera eco de lo que había dicho esa voz temblorosa, la de la chica que alguna vez fue símbolo de perfección académica y musa de Emilio. Las lágrimas de Paloma en aquel archivo no eran solo desesperación, eran confesión, eran testimonio, eran dinamita. Yo lo vi desde un cuarto de hospital, con un gotero en el brazo y los labios partidos. Mariana dormía en la silla junto a la cama, agotada. Javier estaba al pie de la cama, leyendo los titulares en voz alta, con una mezcla de asombro y victoria. El rector renunció. 3 ministros están bajo investigación. 2 clínicas privadas fueron clausuradas esta madrugada. Y... hizo una pausa. Paloma está en paradero desconocido. No dije nada. Cerré los ojos y respiré hondo. Aquel era solo el principio. El video causó un efecto dominó. Las víctimas, silenciadas por años, comenzaron a hablar. Las redes sociales se llenaron de sus historias. Estudiantes, pacientes, empleadas de instituciones que Ramiro había tocado con sus tentáculos invisibles. Mujeres que hasta ese momento no habían encontrado el valor para nombrar su dolor. Los medios bautizaron el fenómeno como la caída del Imperio Beltrán. Pero yo sabía que los imperios no caen en silencio. Aitana, desde el convento, me envió una carta escrita a mano. Decía: el pecado de la omisión es el que más me pesa. Pero ahora sé que mi voz también cuenta. Gracias por despertar en todas nosotras lo que él intentó destruir. Lloré al leerla, no por mí, sino por todas las otras Lías que aún no sabían que podían levantarse. Ramiro fue arrestado 2 días después. Intentó huir a Marruecos con documentación falsa, pero lo capturaron en el aeropuerto de Barajas. Su rostro, hasta entonces oculto para la opinión pública, ocupó todas las portadas. Su caída fue más estruendosa que la de Emilio. Esto no se termina con un juicio, dijo Mariana, mientras observábamos el noticiero. Va a intentar destruirte desde dentro. Él no cree en cárceles, cree en silencios. Entonces haremos ruido, le respondí. Y así fue. Con Javier, comenzamos a preparar una serie documental completa. No solo sobre Emilio y Ramiro, sino sobre todo el sistema de poder que permitía que personas como ellos existieran. Las universidades, los hospitales, las estructuras familiares tradicionales que enseñaban a callar. El país estaba listo para escuchar. Las mujeres estaban listas para hablar. Pero había un cabo suelto. Paloma. Una mañana, recibí un sobre sin remitente. Dentro, una carta escrita a mano y una foto. En la imagen, Paloma, sentada en lo que parecía ser un monasterio en Galicia, mirando al mar. En la carta, solo 3 frases. Perdóname si puedes. Yo también fui prisionera. No quiero seguir huyendo. La quemé sin decirle nada a nadie. Porque el perdón, aunque poderoso, no era obligatorio. El juicio fue televisado. Emilio se presentó con una expresión serena, como si aún creyera que podía salirse con la suya. Pero cada vez que una víctima subía al estrado y contaba su historia, su máscara se agrietaba un poco más. Yo fui la última en testificar. Subí con el corazón latiendo fuerte, pero con la columna recta. Mi nombre es Lía Martín, y no estoy aquí solo para contar lo que me hicieron. Estoy aquí para que no se olviden, para que ninguna otra chica tenga que arrastrarse ensangrentada por un pasillo, para que la próxima vez alguien escuche antes de que sea tarde. El silencio en la sala era absoluto. Hasta el juez tenía los ojos húmedos. Cuando bajé, sentí un peso salir de mi espalda. El veredicto fue claro. Culpables. Culpables de conspiración, abuso de poder, agresión, manipulación de expedientes, coacción. Culpables por cada lágrima, por cada cicatriz. Ramiro fue sentenciado a 30 años. Emilio, a 20 sin posibilidad de reducción. Algunos de sus cómplices también fueron condenados. Otros huyeron, pero ya no podían esconderse. Una semana después del juicio, fui a la tumba de la chica que se había quitado la vida en 2º año. Dejé allí una carta. Te juro que no fue en vano, susurré. Lo que te hicieron ya no es un secreto. Tu historia es parte de la nuestra. Y ahora nos pertenece. Al levantarme para irme, mi móvil vibró. Era Mariana. Lía, no vas a creer esto. Han encontrado una cuenta bancaria secreta de Ramiro. Hay millones, y parte está a nombre de...
Paloma. Mi cuerpo se tensó. ¿Dónde está? Dicen que alguien la vio en Portugal, pero no está claro. Lo que sí se sabe es que el dinero ha empezado a moverse. ¿Y si no huyó? ¿Cómo? ¿Y si ella también está construyendo su propio imperio? Mariana no respondió, porque sabíamos que esto aún no había terminado. El día que Mariana me dijo que Paloma estaba moviendo dinero desde una cuenta secreta, algo dentro de mí se quebró de nuevo. Pensé que lo peor ya había pasado, que los juicios, las denuncias, los testimonios, bastarían. Pero en lo más profundo sabía que los monstruos no desaparecen, solo se esconden mejor. Estaba en casa de mi madre, en una pequeña aldea cerca de Salamanca, intentando reconstruirme. El silencio del campo era casi terapéutico, pero cuando leí el informe que Mariana me envió por correo cifrado, sentí como esa paz artificial se hacía trizas. Paloma no solo tenía acceso a la cuenta, estaba usando el dinero para contratar consultores legales, comprar propiedades discretas en Portugal y contactar con antiguos conocidos del círculo de Ramiro. Era como si su caída hubiese sido un simple paso atrás para dar un salto más grande. La pregunta ya no era ¿qué hizo?, sino ¿qué van a hacer ahora? ¿Vas a dejarla libre otra vez?, me preguntó Mariana por videollamada. Porque si no haces nada, volverá, y esta vez con más poder. No, respondí. No voy a dejar que se convierta en la próxima Ramiro. Mariana me observó en silencio unos segundos. ¿Tienes un plan, verdad? Sí, pero necesito tu ayuda. Volví a Madrid bajo identidad falsa. Había aprendido a moverme con cuidado. La notoriedad de los meses anteriores se había diluido lo suficiente como para que pasara desapercibida si era inteligente. Me reuní con Javier en una librería escondida de Lavapiés. Llevaba barba, gafas oscuras y el rostro más cansado que nunca. ¿Estás segura de que quieres seguir con esto?, preguntó mientras hojeaba un libro de Saramago sin realmente leerlo. No tengo elección. Ella no terminó. Y si vuelve a tejer su red, todo lo que hicimos no servirá de nada. ¿Tienes pruebas? Saqué del bolso una carpeta. Dentro, las transacciones de la cuenta, los correos interceptados y un audio filtrado de una llamada entre Paloma y un abogado suizo. La escuchamos juntos. Lo que me pertenece por derecho. Lo que me quitaron. Si tengo que ensuciarme las manos otra vez, lo haré. Pero esta vez nadie me va a traicionar. El rostro de Javier se endureció. No parece una víctima. Nunca lo fue del todo, dije. Solo aprendió a sobrevivir en el mismo lodo que ellos. Aitana, desde el convento, también quiso ayudar. Me envió una lista de los contactos de emergencia que Ramiro le había proporcionado a Paloma años atrás. Nombres, direcciones, incluso códigos de acceso a ciertos bancos. El objetivo estaba claro: atrapar a Paloma en su propio juego. Durante semanas, Mariana y yo tejimos una trampa. Nos hicimos pasar por un grupo de inversores interesados en ayudar a Paloma a lavar su imagen y establecer una nueva fundación para mujeres en situación vulnerable. Usamos documentos falsos, referencias creadas por Javier y contactos del extranjero. Paloma mordió el anzuelo. Me halaga que crean en mi visión, dijo en una videollamada. Su rostro era distinto, más frío, más calculador, su tono perfectamente medido. Pero este proyecto solo funcionará si confían completamente en mí. Por eso queremos una reunión personal, dije yo, modulando la voz. En Lisboa. Tenemos todo preparado. Hubo una pausa. Luego, una sonrisa casi imperceptible. De acuerdo, Lisboa entonces. La cita fue en un hotel de lujo frente al Tajo. Mariana se quedó en el coche con Javier y 2 agentes encubiertos. Yo subí sola. Paloma me esperaba en el ático. Al verme, se quedó en silencio unos segundos. Luego, soltó una carcajada. Sabía que eras tú. Solo tú podrías planear algo tan elegante. Y tú, tan arrogante, no podías resistirte. Nos sentamos frente a frente. La tensión era espesa como la niebla sobre el río. ¿Por qué, Paloma? Podrías haberte ido. Podrías haberte librado de todo. ¿Por qué volver? ¿Librarme? ¿De qué?, respondió ella. ¿De un pasado que no elegí? ¿De ser usada por Ramiro y luego exhibida por ti como un trofeo roto? No, Lía. Yo no soy víctima. Nunca lo fui. Aprendí a dominar las reglas del juego. ¿Y tú? Tú solo me diste una razón para jugar mejor. Esto no es un juego, ¿no? Pues parece que vamos ganando algunas. Me levanté. En ese momento, Mariana entró con los agentes. Paloma se puso de pie de inmediato, retrocediendo un paso. «Estás arrestada», dijo el oficial. «Por fraude financiero, encubrimiento de crímenes y colaboración con red criminal». «No pueden probar nada», escupió Paloma. «Oh, sí podemos», respondí mientras sacaba un pendrive. «Incluido el desvío de fondos que hiciste hace 3 días. ¿Recuerdas esa fundación ficticia en Brasil? Mal movimiento».
Paloma gritó. Se resistió. Pero al final, la esposaron. Antes de que se la llevaran, me miró directamente a los ojos. Eres peor que Emilio. No, le dije con calma. Yo no destruyo. Yo expongo. Esa noche, mientras cenábamos en un pequeño restaurante en Alfama, Mariana me preguntó, ¿y ahora qué? Ahora cerramos el ciclo. ¿Cómo? Reuniéndonos con todas. Las que sobrevivieron, las que hablaron, las que aún tienen miedo. Es hora de escribir algo más grande que una venganza. ¿Un libro? Una fundación. Con nuestro nombre, con nuestras reglas, con nuestra historia. Brindamos en silencio, pero al volver al hotel, encontré un sobre bajo la puerta. Dentro, solo una frase. Ramiro tenía un hijo que nadie conocía, y él quiere respuestas. Nunca pensé que esas palabras podrían helarme la sangre más que todo lo que ya habíamos vivido. Ramiro tenía un hijo que nadie conocía, y él quiere respuestas. Era como una maldición que se regeneraba, un legado de oscuridad que no quería morir. El sobre no tenía remitente, solo esa frase escrita con tinta negra, en una caligrafía firme, limpia, como una advertencia pulida. Lo mostré a Mariana mientras desayunábamos en la terraza del hotel en Lisboa. Ella dejó caer la cuchara. ¿Crees que es real? A estas alturas, Mariana, lo que no creamos suele ser lo más peligroso. ¿Y si es una trampa más? Entonces tendremos que entrar en ella antes de que lo haga alguien más. Durante semanas investigamos sin descanso. Javier, que se había quedado en Madrid coordinando la publicación del libro y la fundación, nos ayudó a cruzar registros de nacimiento, adopciones ilegales, transferencias privadas vinculadas a Ramiro. Fue Aitana quien, desde el convento, nos dio la pista definitiva. Una vez escuché a Ramiro hablando por teléfono. Dijo que el chico estaba en Córdoba, que lo mantenían alejado por seguridad. Córdoba, una ciudad donde Ramiro tenía negocios inmobiliarios, pero también un orfanato cerrado hace años por sospechas de negligencia institucional. ¿Y si el hijo creció allí, bajo otro nombre?, planteó Mariana. ¿Y si Ramiro lo preparaba como su sucesor? La idea me revolvía el estómago. Viajamos a Córdoba bajo identidades falsas. Nos alojamos cerca del casco antiguo, usando una red de vigilancia ciudadana que Javier había armado con antiguos estudiantes de periodismo. Gente joven, con hambre de verdad. Allí descubrimos un nombre, Adrián Echevarría. Joven, empresario emergente, sin pasado familiar registrado. En menos de 3 años había levantado una cadena de clínicas privadas en el sur del país. Los rumores sobre su brutalidad en los negocios eran numerosos. Nadie sabía mucho sobre él, pero todos sabían que no era alguien a quien desafiar. Una tarde, lo vimos salir de un centro médico. Mariana me miró con los ojos abiertos como platos. Es igual a Ramiro. No era solo parecido físico, era la forma en que caminaba, la expresión de superioridad, el modo en que saludaba a los empleados sin mirarlos, el mismo molde, otra generación. Esa noche, dejamos una carta para Adrián en su oficina. Queremos hablar, sabemos quién eres, y sabemos lo que estás construyendo. Si no respondes, hablaremos nosotros primero. Lo firmamos simplemente con una inicial, L. No tardó en contestar. 2 días después, una nota nos esperaba en la recepción del hotel. Mañana, 20 Salero, Plaza de la Corredera, sola. Mariana quiso acompañarme, pero esta vez fui yo quien dijo no. No porque no la necesitara, sino porque ya había entendido que algunas sombras se enfrentan una a una. La plaza estaba tranquila al anochecer. Las luces de los bares iluminaban los soportales con un brillo cálido. Me senté en un banco. Esperé, y él apareció. Adrián. Se sentó a mi lado, sin mirarme. No pensé que alguien se atrevería a pronunciar ese nombre otra vez. No pensé que Ramiro tuviera un hijo fuera del infierno. Sonrió. No era un padre, era un planificador. Me diseñó para continuar su legado. Me educó con miedo, con frialdad. No me dio amor, me dio herramientas, pero también me dio una elección. ¿Y cuál fue tu elección? Observar, esperar, ver cómo alguien más derrumbaba su imperio. Lo miré por fin. Sus ojos eran negros, impenetrables. ¿Entonces no estás aquí para vengarte? No. ¿Entonces qué quieres? Quiero saber por qué lo hiciste. ¿Por qué fuiste tú y no otra? ¿Qué te hizo diferente? Respiré hondo. No esperaba esa pregunta. Porque yo no tenía nada que perder. Y cuando te quitan todo, hasta el miedo se transforma. Adriana sintió lentamente. Tengo documentos, pruebas de lo que hizo antes de conocerte, cosas que nadie ha visto. Pero si las publico, caerán más inocentes que culpables. ¿Qué quieres hacer con ellos? Quiero que los cuides tú. Me giré hacia él. ¿Estás hablando en serio? Sí, porque tú ya probaste que sabes usar la verdad sin convertirla en un arma ciega. Me entregó un sobre sellado. Dentro, un USB y una carta.
Lee primero la carta. Luego decide. Se levantó. ¿Y tú? ¿Qué harás ahora? Desaparecer, como siempre. Pero no del todo. Lo vi alejarse, como una sombra que se diluye en la noche. Esa madrugada, abrí la carta. Lia, no soy como él, pero tengo su sangre. Lo único que puedo hacer con ella es dártela para que limpies lo que él manchó. No me busques. No vuelvas atrás. Gracias por haber hecho lo que yo nunca pude. El archivo del USB era inmenso. Nombres de políticos, empresarios, manipulaciones internacionales. Todo lo que Ramiro guardó para destruir si el mundo se volvía contra él. Y ahora todo estaba en mis manos, pero no sabía aún si publicarlo todo, porque la verdad es poderosa, y también puede destruir más de lo que salva. Esa fue la noche en que comprendí que la justicia no era una línea recta, era un laberinto, y yo aún estaba dentro. El sobre con los documentos de Adrián se convirtió en una sombra constante sobre mi escritorio. Durante días lo miré sin tocarlo, no porque tuviera miedo del contenido, sino porque sabía lo que representaba. Una última elección. ¿Usar la información para acabar con todo de una vez, sin importar las consecuencias? ¿O dejar que el pasado se entierre por sí solo? Fue Mariana quien me obligó a decidir. Lia, tú no comenzaste esta guerra para dejarla a medias. Ese USB es el cierre. Para ti, para todas. La miré largo rato. Luego abrí el archivo. 3 meses después, el libro fue publicado. Testigo de Cristales se convirtió en un fenómeno. No era solo mi historia. Era la historia de Carla, de Aitana, de Mariana, de las que hablaron y de las que nunca pudieron hacerlo. Cada página era un testimonio, una herida cicatrizada, una batalla ganada. La fundación que creamos, Cristales que Resisten, fue inaugurada en Valencia, justo donde todo había comenzado. A la ceremonia asistieron más de 300 personas, mujeres de todo el país, periodistas, activistas, incluso jueces. Nadie se atrevió a sabotearlo, porque ahora éramos muchas, y no había jaula para todas. Pero el verdadero cierre no llegó en el evento. Llegó cuando cada uno de ellos enfrentó su propio infierno. Emilio Beltrán se convirtió en un símbolo del desprecio público. Perdió todos sus títulos honorarios. Fue trasladado a una prisión de alta seguridad, donde, según informes, fue atacado en múltiples ocasiones por otros internos. Su carta pidiendo disculpas fue publicada por un medio sensacionalista, pero nadie la creyó. Ni siquiera su madre fue a visitarlo. Supe por una fuente que intentó quitarse la vida 2 veces. No lo logró. Ahora pasa sus días solo, sin voz, sin poder. Paloma Beltrán. A pesar de las pruebas, logró una reducción de condena alegando manipulación emocional y psicológica por parte de Ramiro. Fue sentenciada a 7 años de prisión. Desde entonces, ha intentado reescribir su historia como víctima, aunque pocas le creen. Recientemente envió una solicitud para colaborar con nuestra fundación desde prisión. Mariana la rompió sin mirarla. Yo no dije nada. A veces, el perdón no es la respuesta. A veces, el silencio es más justo. Ramiro Beltrán murió en su celda semanas antes de su primera audiencia oficial. Un infarto, dijeron. Nadie lloró por él. Nadie reclamó su cuerpo. Fue enterrado en una tumba sin nombre, en un cementerio estatal. Su muerte dejó más preguntas que respuestas. Entre ellas, una que nunca sabremos. ¿Quién fue realmente? Adela, la contadora, desapareció de la esfera pública tras declarar. Se mudó a Galicia y abrió una pequeña librería. Me escribió una vez: gracias por devolverme la dignidad. Por primera vez, duermo sin miedo. Aitana sigue en el convento, pero ya no se esconde. Se ha convertido en consejera de mujeres que han sufrido abuso. Envía cartas a nuestras oficinas cada mes, con reflexiones, poemas, oraciones. Las colgamos en la pared de la sala de reuniones. Ella encontró su redención. Carla vive en Zaragoza, estudia terapia ocupacional, trabaja en la Fundación a distancia, coordinando grupos de apoyo. Me llama cada domingo. Siempre termina la llamada con la misma frase: sobrevivimos, Lia. Y eso ya es una forma de justicia. Mariana, mi hermana elegida, mi escudo en la guerra, es directora de operaciones de la Fundación y una de las mujeres más respetadas en su comunidad. Me enseñó a volver a confiar, a volver a querer. A veces salimos a caminar sin decir nada, solo respirar. Y eso basta. ¿Y yo? Yo soy Lia Martín, y estoy viva. No perfecta, no curada, pero libre. Cada mañana me levanto, respiro hondo y repito: no soy lo que me hicieron, soy lo que elegí ser después. Cierro este capítulo con la certeza de que no fue en vano, que el dolor se convirtió en algo más, en propósito, en fuego, en luz. Y mientras otras chicas lean nuestras historias, sabrán que no están solas, que hay salida.
que hay lucha, que hay futuro, porque incluso los cristales rotos siguen brillando.